Hola, buenas a todos, bienvenidos a la parte 3. Sally Smithson llegó a la ciudad con sueños de vivir rodeada de niños en una casa de madera construida por su esposo Andrew. Pero la vida no vino con sonrisas sino con planes de destrucción. Andrew trabajaba como leñador, un trabajo con sus peligros. Y un día el capataz de Andrew tuvo que hacerle una visita a Sally, cambiando su vida para siempre. Ella estaba sola. Sin comida en la mesa, el único empleo que podía conseguir era en el asilo Crotus Pren. Nadie buscaba empleo allí a menos que lo necesitaran desesperadamente. Sally, sin ninguna educación, comenzó desde abajo y después de 2 décadas no había progresado a estar más cerca de la cima. En cambio, su mente había llegado a sus límites. 2 décadas de ver cosas horribles que quebrantan los ojos, recuerdos que se reproducen todas las noches, ser abusada verbal y físicamente por personas sin límites. Sally vio locura desde afuera, solo para quedar atrapada en ella. Finalmente no pudo soportarlo más y los conceptos de purificación surgieron dentro de Sally. Ella hizo lo que sintió que era necesario. Cuando el personal de la mañana llegó un día de septiembre, encontraron más de 50 pacientes muertos en sus camas. Sally era la única en la escena, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Exactamente lo que sucedió solo lo sabe ella, pero al parecer algunos de ellos fueron ahogados, ya que tenían marcas alrededor de sus cuellos. La metieron en una ambulancia, pero esta nunca llegó al hospital. La encontraron estrellada en un bosque cercano, con los trabajadores muertos en su interior y ningún rastro de Sally. Lisa Sherwood creció en un pueblo tranquilo. Sus vecinos eran amables, y los mayores se ayudaban entre sí y mantenían vivas las tradiciones. Lisa sentía predilección por los talismanes que le habían enseñado a dibujar para conseguir protección y buena suerte. Una noche, mientras volvía a casa a través del bosque, estalló una terrible tormenta. Se resbaló en el suelo mojado en medio de la oscuridad y se golpeó la cabeza. Mientras perdía la consciencia, vio varias figuras oscuras acercarse a ella desde la espesura. Pronto se encontraban lo suficientemente cerca para poder adivinar lo que sus malvadas y hambrientas sonrisas pretendían. Se despertó encadenada en la pared de un sótano inundado. En la penumbra podía ver a otros, cuyas heridas abiertas estaban cubiertas de moscas. No tardaron mucho en morir cuando los caníbales empezaron a cortar trozos de sus cuerpos con sus cuchillos oxidados. Pero de alguna forma Lisa consiguió sobrevivir. Hambrienta y mutilada, sus grilletes ya no apretaban tanto sus escuálidos brazos. Empezó a tirar, y el metal desgarró su carne y su piel hasta que consiguió liberarse. Su carne supuraba un pus amarillento, y se podían ver sus huesos a través de las heridas gangrenadas. Se sentía incapaz de seguir adelante. En medio del delirio, recordó su hogar, recordó a los ancianos, trazó los símbolos que le habían enseñado. Un hambre oscura se despertó en su interior. Ansiaba sangre. Eligió la venganza. Tras mostrar aptitudes extraordinarias para la psicología, Eman fue elegido para realizar un curso de formación especial en un programa avanzado de neurociencia, que se celebraba en el Instituto Conmemorativo Levi, unas instalaciones secretas en Illinois controladas por la CIA. Allí fue donde Herman conoció al Dr. Otto Stamper. Bajo su supervisión, Eman empezó a emplear extraños métodos cada vez más crueles para sonsacar información a los presos enviados al instituto, que en realidad era también una prisión y un centro de reeducación secreto para quienquiera que fuera el enemigo de los Estados Unidos del momento. El uso indiscriminado de las violentas terapias de electrochoque dio excelentes resultados, y fruto de ello se pudo descubrir varias amenazas a la seguridad nacional. Con los años, a Herman se le empezó a conocer como el doctor, y nadie cuestionaba si contaba con un título académico de medicina o no, ni qué les ocurría a los presos cuando ya habían revelado la información. Solo se descubrió la horrible verdad después de que no se tuvieran noticias del Instituto Conmemorativo Levi durante toda una semana. Encontraron a los empleados, pacientes y presos muertos, con todo tipo de contusiones en la cabeza. Fue posible identificar los cadáveres de los presos y del personal, incluido el del Dr. Otto Stamper, pero no había ni rastro de Herman Carter, alias el Doctor. Desde muy temprana edad, Herman Carter comprendió la psique humana. Analizar y reconstruir algo tan poderoso como el cerebro le intrigaba. Era un alumno apartamento y ganó la atención de sus maestros. Se destacó en la escuela secundaria y fue publicado en Partisan, una gaceta de psicología. Al cabo de un año, Carter fue incluido en el programa avanzado de neurociencia de Yale, realmente, un frente para la CIA. El poder mental es una necesidad si estás a punto de conquistar el mundo y acabar con tus enemigos. La CIA entendió esto, por lo que el interrogatorio y la inteligencia se convirtieron en su prioridad número 1. Todo lo que necesitaba era gente brillante, como Carter. Carter y otros reclutas de primer nivel fueron transferidos fuera del campus, a una instalación secreta en Illinois, conocida como el Instituto Conmemorativo Levi.
Un protegido ansia un mentor, y ahí es donde el señor Stamper intervino, y enseñó a Carter que la información es todo, y el conocimiento es poder. Se le dieron los instrumentos necesarios, una mano guiadora, y más o menos todo lo que pidió. Nunca se dio cuenta de que la luz del sol había comenzado a ser tan escasa, que él también se mantuvo en la oscuridad. Porque el conocimiento no solo te da poder, sino que también te transforma en una amenaza. Extraer información era su misión. El señor Stamper animó a Carter a ir más lejos y no considerar esto una facilidad médica normal, ningunos ojos los miraban, no habían reglas. La agencia solo señaló a Carter en la dirección correcta, luego comenzó a dar unos pasos hacia atrás cuando vio cómo Carter podía caminar por su cuenta. Los sujetos de pruebas dóciles fueron intercambiados por espías reales, gente que jugó un papel en los problemas fuera de la instalación. Carter asumió este nuevo papel, el proyecto Awakening tomó forma, y en papel Carter lo describió como interrogación experimental. Fue aprobado, y durante unos meses, nadie llamó a su puerta. Los gritos y los gemidos llenaron el pasillo fuera de su laboratorio. Las luces fluorescentes parpadearon cada vez más. ECT, terapia electroconvulsiva, por sus siglas en inglés, se convirtió en un plato estándar en el menú. Los prisioneros detenidos en la instalación rogaron a los guardias que los llevaran a cualquier otro laboratorio, excepto al de Carter. Los rumores fueron desatendidos al principio. A lo largo de los años, Carter se hizo conocido como el doctor y nadie cuestionó siquiera si tenía un certificado médico o qué pasó con los prisioneros después de que dieron su información. Solo después de que el Instituto Memorial de Derry permaneció en silencio durante una semana, finalmente descubrieron el verdadero horror de lo que había sucedido allí. La extracción experimental de información de Carter se había convertido en una tortura horrible y extraña. Pacientes y prisioneros fueron encontrados muertos o en estado vegetativo con todo tipo de traumatismos craneoencefálicos. En su oficina encontraron el descubrimiento más terrible de todos. El propio señor Stamper, con la cabeza abierta y una serie de electrodos y sensores insertados en su cerebro aún en funcionamiento, pero aniquilado. No había señales de Herman el Dr. Carter, pero sus trabajos de investigación sugerían que había estado utilizando a los prisioneros como parte de horribles experimentos de ECT mientras buscaba la panacea del control mental. El gobierno no quería saberlo. El sitio negro fue condenado y todo conocimiento del Instituto Memorial de Derry borrado para siempre. En cuanto Anna aprendió a caminar, su madre empezó a enseñarle cómo sobrevivir a la dura y solitaria vida en los bosques del norte. Para vivir en una zona tan peligrosa y extremadamente remota, hacía falta habilidad y resistencia. Cuando la luz del sol era demasiado tenue para hacer actividades productivas, se refugiaban en casa, una cabaña vieja y robusta construida para resistir los inviernos más duros. Junto al calor de la chimenea, Anna descansaba en los brazos de su madre, rodeada de los pocos juguetes y máscaras de madera que ella le había fabricado. Entre cuentos y nanas, cayó dormida y tuvo sueños felices, ajena a los acontecimientos que pronto lo cambiarían todo. Anna y su madre acechaban a un alce grande en el bosque. Sabían que era una presa peligrosa, pero había sido un invierno especialmente difícil y casi no les quedaba comida. La idea de morir de hambre les daba más miedo que cualquier criatura del bosque. De improviso, el alce se alzó, bramó y atacó a Anna. Ella se quedó paralizada del miedo mientras el mundo entero parecía agitarse bajo los pisotones de la inmensa bestia. El alce estaba tan cerca que Anna vio la furia asesina en sus ojos cuando su madre se interpuso, hacha en mano. Un grito desgarrador se escapó de sus labios mientras el alce la empalaba con su cornamenta y la levantaba en el aire. Con todas sus fuerzas, hundió su hacha en su cabeza una y otra vez mientras el animal intentaba quitársela de encima. Con un crujido desagradable, la cornamenta se rompió y la madre de Anna quedó liberada. La bestia se desplomó. Anna era demasiado pequeña para mover el cuerpo fracturado de su madre, así que se sentó junto a ella en el claro donde había caído. Para distraerla de los bramidos agonizantes del alce, la madre de Anna la abrazó y tarareó su nana favorita. Se quedaron así, la cazadora y el alce cada vez más silenciosos, hasta que Anna se quedó sola en el bosque silencioso. Al cabo de un rato se levantó y emprendió el largo camino a casa. Aún siendo una niña, sabía lo suficiente para sobrevivir en el gélido bosque. Siguió sus instintos y se hizo una con la naturaleza. Fue creciendo y volviéndose más fuerte, sin dejar de practicar su caza. A medida que se iba volviendo una depredadora, su humanidad se convirtió en un sueño casi olvidado. Fue ampliando su territorio y alimentándose de lo que cazaba. Progresó de las ardillas a las liebres, los bisones y los zorros. Al cabo de un tiempo, se cansó de ellos y pasó a cazar animales más peligrosos como lobos y osos. Cuando unos incautos viajeros traspasaron su bosque, descubrió su nueva presa favorita, los humanos. Las desafortunadas almas que se extraviaban hasta su territorio acababan degolladas como cualquier otro animal. Le gustaba coleccionar sus herramientas y prendas coloridas y, sobre todo, juguetes cuando había niños. Pero jamás reunió el valor para matar a niñas. A las niñas se las llevaba a su casa, en las profundidades del bosque. Le producían admiración, y mirarlas despertaba algo en su corazón. Ansiaba la cercanía de un ser querido, una hija suya. Ataba a las niñas del cuello con una cuerda áspera y rasposa sujeta firmemente a la pared entre los juguetes de madera, los muñecos y los cuentos saqueados que no sabía leer. No podía permitir que se alejaran o sufrirían una muerte segura en el bosque. Una y otra vez, las niñas se consumían y morían de frío, hambre o enfermedad. Una y otra vez, aquello sumía a Anna aún más en el dolor, la pena y la locura. Se sentía obligada a intentarlo de nuevo y se ponía a atacar las aldeas cercanas para asesinar a familias y secuestrar a sus hijas. Se colocaba una de las máscaras de animal que su madre le fabricó durante muchos años antes para intentar sosegar a las niñas asustadas. Los aldeanos difundieron la leyenda de que una especie de bestia acechaba en el bosque rojo, la cazadora, que mataba a los hombres y se comía a las niñas. La guerra acabó llegando al bosque. Los soldados alemanes empezaron a atravesarlo en su marcha para atacar al imperio ruso, que se derrumbaba. En aquellos tiempos sombríos ya no pasaban viajeros. Los aldeanos habían abandonado sus hogares y ya no encontraban niños, solo soldados. Hallaban a muchos de ellos con violentas heridas de hacha. Grupos enteros desaparecían misteriosamente.
Cuando la guerra había terminado, los rumores sobre la cazadora desaparecieron con ella, sepultados en el bosque rojo.